Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase de farmacología. En esta clase vamos a hablar sobre vías de administración. En la clase pasada estuvimos hablando sobre los efectos que ejerce la medicación en una determinada biofase y cómo hace ese determinado medicamento para llegar a esa biofase. Pero para que un medicamento sea absorbido, distribuido, metabolizado y eliminado, primero hay que administrarlo. Entonces, por eso vamos a hablar sobre las vías de administración, ya que es una de las tareas de enfermería que más relevancia tiene. La administración, no las vías de administración, sino la administración de medicamentos es una de las actividades que más relevancia tiene en la enfermería. Tiene relevancia tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito comunitario, en la enfermería laboral. Nosotros no solo somos responsables de administrar los medicamentos, sino que también tenemos un rol fundamental a la hora de educar sobre la administración de esos medicamentos. Vamos a tener que educar con respecto a cantidad de medicamentos, dosis, horarios de administración. Vamos a tener que planificar esos horarios de administración, vamos a tener que planificar la administración de medicamentos para que las personas la tomen en sus casas. Vamos a tener que pensar en cómo administrar esos medicamentos para que no se nos haga una caterva de cosas para administrar en un mismo momento en el ámbito hospitalario, también en el ámbito comunitario. Así que la administración de medicamentos es uno de los temas centrales, juntos con el que vimos la clase pasada, para poder entender como el resto de la materia, y son pilares fundamentales para que podamos seguir avanzando. Para entender estas vías de administración vamos a dividirlas en dos grandes grupos, las vías artificiales y las vías naturales. Dentro de las vías artificiales encontramos las vías parenterales, como la intradérmica, endovenosa, intramuscular y subcutánea, y dentro de las vías naturales tenemos la vía inhalatoria y nasal, la vía enteral y la vía tópica. Dentro de la vía enteral nos vamos a encontrar con la vía oral, sublingual y rectal, y dentro de la vía tópica la de piel y mucosas. Para empezar esto vamos a empezar por la vía enteral, más precisamente por la vía oral. La vía oral es la deglución de medicamento administrado a través de la boca para su absorción en el tubo digestivo o su efecto local. Si bien nosotros la semana pasada estuvimos hablando de los efectos sistémicos de las drogas, también las drogas ejercen un efecto local. Este efecto local significa que vamos a administrar esta droga en su biofase, o sea que la droga va a ser administrada en el lugar donde ejerce su acción. Y por ejemplo, en la vía oral el medicamento se traga a través de la boca para que reduzca, por ejemplo, el pH del ácido del estómago. Entonces esto no tiene un efecto sistémico, esta droga prácticamente no es absorbida, lo único que hace es disminuir el pH a través de la neutralización del ácido. Esta droga es el hidróxido de aluminio, el milanta, que a diferencia de los otros antiácidos que tienen un efecto sistémico, este tiene un efecto local. Entonces, una vez aclarado esto del efecto local y sistémico, volvamos a la vía oral, que habíamos dicho que es la deglución del medicamento para su absorción en el tubo digestivo. Esta forma es una forma muy fisiológica, es una forma muy fácil de utilizar, por lo general muy aceptada. Vienen muchísimos tipos de formas de administrar esta vía oral, inclusive hasta con facilidad para que lo puedan administrar en niños, personas con trastornos de deglución. Hay una farmacopea muy extensa con respecto a los medicamentos de vía oral porque es la forma más segura de administrar medicamentos. Estas drogas generalmente se absorben en el intestino delgado porque tienen un pH mucho más básico, porque tienen un medio mucho más alcalino. Si bien también hay drogas que se absorben en el colon y en el estómago, la mayor parte se absorbe en el intestino delgado. También esto se da por la vascularización que tiene el intestino delgado. Su función natural es la de absorción de nutrientes. En el intestino delgado se absorben los nutrientes que se administran a través de la ingesta de alimentos, y se va a utilizar ese mecanismo que tiene el cuerpo para la incorporación de nutrientes también para absorber estos medicamentos.
Si bien es una vía muy segura y hay muchísima farmacopea con respecto al resto, es una vía que puede traer mediciones erróneas según distintos factores que condicionan la absorción del medicamento por esta vía. Muchas veces tienen que ver con procesos patológicos, pero muchas veces pero la mayoría de las veces tienen que ver con procesos fisiológicos. Por ejemplo, no es lo mismo administrar un medicamento cuando se hizo una ingesta copiosa no es lo mismo administrar un medicamento cuando se hizo una ingesta copiosa de alimentos que administrar un medicamento en ayunas, por ejemplo. Hay medicamentos que pueden ser administrados con alimentos, hay medicamentos que no pueden ser administrados con alimentos, hay medicamentos que es indistinta su administración, pero se van a ver modificados, por ejemplo, por una ingesta muy importante de grasa. Entonces vamos a tener todo el sistema digestivo ahí tratando de procesar esos alimentos y se va a ver retrasado el peristaltismo, va a estar mucho más vascularizado y eso va a modificar muchísimo la absorción. Puede ser que ese fármaco se absorba más de lo que se tiene planificado o puede que ese fármaco se absorba en menos. Esta velocidad de absorción y esta cantidad de medicamento que se va a absorber dentro del intestino delgado va a estar condicionado por distintos factores. Una es la velocidad del vaciamiento gástrico, no es lo mismo, como dije antes, con una ingesta copiosa que con el estómago vacío. No es lo mismo una persona que esté con un proceso diarreico, que esté con un proceso de estreñimiento. No es lo mismo en personas jóvenes o en adultos jóvenes que en personas ancianas que tienen muy modificada su motilidad intestinal. Al mismo tiempo, el decúbito obligado, el decúbito dorsal, sobre todo obligado, hace que la motilidad intestinal se vea disminuida, se van a ver modificados los ritmos evacuatorios de las personas, ya sea por su proceso de internación o por un proceso que se encuentra en su domicilio. El decúbito dorsal va a modificar ese tránsito intestinal y por lo tanto va a modificar esa calidad de absorción del medicamento. Otra de los condicionantes, como dije antes, la presencia o no del medicamento. La velocidad de dilución, se disuelven mucho más fáciles las formas líquidas que las formas sólidas. Al mismo tiempo, las formas sólidas muchas veces vienen compuestas con recubiertos entéricos, que son para que atraviesen fácilmente el estómago y puedan llegar íntegros al intestino delgado, pero eso hace que se vea dificultosa la dilución dentro del intestino delgado. El flujo sanguíneo en el sitio de absorción. El flujo sanguíneo, si es un medicamento que tiene una característica muy ácida y se va a absorber en el estómago, la absorción va a ser mucho más difícil. Primero porque el vaciamiento gástrico se da entre 10 minutos y media hora, y segundo porque no es una zona tan vascularizada y preparada fisiológicamente para la absorción de nutrientes como lo es el intestino delgado. Entonces va a tener una absorción más dificultosa. Esto no quiere decir que sea una absorción errática, pero sí va a tener una absorción un poco más dificultosa. También lo pueden modificar la presencia de otras drogas que pueden competir ahí por la disolución o que pueden neutralizarse entre ellas o que pueden modificar el ritmo evacuatorio. El Reliberan o la metoclopramida es un proquinético. ¿Qué significa que sea proquinético? Que estimula el peristaltismo. Entonces es antiemético un poco por su acción central, pero también estimula la motilidad del peristaltismo, y cuando se está administrando Reliberan vamos a tener una motilidad intestinal un poco más elevada de lo habitual. La solubilidad del medicamento es un
factor importante. Hay medicamentos que son solubles en grasa, entonces va a ser más difícil. Los medicamentos liposolubles, si bien son hacen que se atraviese por la membrana plasmática de una forma mucho más eficaz, son mucho más difíciles de disolver en los jugos gástricos, ya que el jugo gástrico es una solución acuosa, con características alcalinas, pero es una solución acuosa. Entonces los medicamentos liposolubles van a ser un poco más difíciles de disolver, pero van a tener mucha más facilidad para atravesar las membranas plasmáticas. La concentración del fármaco también es un factor importante. Hay fármacos que necesitan que estén mucho más concentrados y hay fármacos que necesitan que estén mucho más disueltos para favorecer esa dilución, pero la concentración del fármaco va a ser un factor que influye en esta absorción. Y los factores fisiopatológicos. Cuando hay procesos fisiopatológicos que se desencadenan, va a haber dificultad para la administración de algunos fármacos. Por ejemplo, tenemos los procesos patológicos del tracto digestivo, cuando tenemos alteraciones patológicas que tengan que ver con las neurológicas o con la movilidad, va a hacer que los otros factores también se vean modificados. ¿Cuáles son las ventajas de esta vía? Es una técnica fácil, sencilla, cómoda, no dolorosa, segura y por sobre todo es una vía muy económica. Permite la autoadministración, no requiere de técnicas específicas. Se puede realizar lavado gástrico o vaciamiento del estómago a través del vómito en caso de sobredosis. Esto que podemos percibir como una desventaja de que necesite atravesar varios órganos y que hasta su sitio de absorción sea un poco lento, en otros casos, como el caso de sobredosis, es una ventaja. Y por sobre todas las cosas es una vía de administración muy aceptada por los usuarios. Es una vía que se va a preferir antes de otras vías, sobre todo de las vías parenterales, pero está muy aceptada socialmente, un poco por la publicidad que hay con respecto a los fármacos, otro por la sencillez en la administración, pero es una ventaja muy grande que tiene esta vía porque al ser muy aceptada y al mismo tiempo ser económica, es una vía que se hace que sea muy accesible. Como desventajas podemos describir el difícil uso en caso de urgencias, más allá del uso por las condiciones en las que se puede encontrar a la persona, son difíciles de usar por los tiempos que lleva la administración de este fármaco y sobre todo la circulación. No olvidemos que esta vía atraviesa el hígado, se absorbe en intestino delgado, por lo tanto es vehiculizado a través del mesenterio y va a tener total paso por el hígado, y eso hace que sea una vía lenta. Puede tener una vía lenta y por lo tanto es difícil de utilizar en casos de urgencia. Puede tener sabor desagradable. Los medicamentos pueden modificar su absorción, esto lo habíamos dicho antes, pero es una desventaja. No se puede emplear en casos de vómitos, alteración de la conciencia o con dificultad para la dilución o peligro de broncoaspiración. Esto es muy importante porque en pacientes que tienen riesgo de broncoaspiración, al administrarle algo por vía oral podemos obstruir la vía aérea y es mucho más complicado revertir la obstrucción de la vía aérea que buscar una alternativa para la administración de este fármaco. Lo mismo pasa en caso de vómitos. Si nosotros administramos un fármaco con vómitos, lo más probable es que ese medicamento sea eliminado a través del vómito y nunca llegue a su sitio de acción, o que no se pueda o se absorba parcialmente. Y lo mismo pasa con personas que tienen diarrea. Al tener muy estimulada
la motilidad intestinal, probablemente ese medicamento no logre estar el tiempo que necesita estar dentro de la cavidad donde es absorbida y no pueda tener una buena absorción. Como ya dije antes, tiene efecto de primer paso hepático y todas estas cosas hacen que tenga una absorción errática. ¿Qué significa que tenga una absorción errática? Significa de que si bien podemos calcular en condiciones normales cuál es la biodisponibilidad de este medicamento, todas estas condiciones que modifican esta absorción pueden hacer que se absorba en menor o en mayor cantidad de lo que se estipula. Entonces, cuando se necesitan que la medicación sea extremadamente precisa, ya sea por su peligrosidad o por lo que sea, no es una vía de administración porque no podemos saber a ciencia cierta cuál es la biodisponibilidad que tiene y por eso tiene una absorción errática. Otra de las vías de administración enteral es la vía sublingual, que es la colocación del medicamento debajo de la lengua, donde debe mantenerse el mayor tiempo posible sin tragar saliva hasta su absorción. Es un medicamento que no se deglute. Esto se debe a que en la zona sublingual tenemos una gran vascularización, entonces es una vía que va a ser una vía muy rápida, va a ser una vía muy eficaz, sobre todo porque su forma farmacéutica generalmente son gotas o comprimidos muy solubles que se disuelven enseguida y tiene mucha permeabilidad a sustancias liposolubles y las venas sublinguales drenan a vena cava y tienen una vehiculización sistémica muy rápida. Entonces se puede considerar que es una vía de administración, a diferencia de la vía oral, que es una de las vías más rápidas que tenemos para encontrar, dejando de lado la vía endovenosa, ¿no es cierto? Así que es una vía rápida y al mismo tiempo es una vía segura. Hay que tener en cuenta de que si el medicamento se deglute, no se va a obtener el efecto deseado porque ese medicamento probablemente sea degradado en el estómago por las condiciones del medio que se encuentran en el estómago o inclusive en el intestino delgado y no logren nunca ser absorbidas porque no están preparadas para entrar en contacto con los jugos intestinales. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta vía sublingual? Es una técnica, como ventaja, es una técnica sencilla, cómoda, no dolorosa, permite la autoadministración, tiene efectos muchísimo más rápidos que por la vía oral, tiene mayor biodisponibilidad que la vía oral, tiene una biodisponibilidad muy grande, es una vía muy comparable con la vía endovenosa. Y en el caso de los comprimidos, si bien se disuelven muy rápido, a veces se demora un tiempito, un minuto más o menos en disolverse y podemos quitar ese comprimido sin problema. Como desventaja es que solo se pueden administrar medicamentos muy liposolubles, es muy pequeña la superficie de absorción, puede tener un sabor muy desagradable y requiere una colaboración mucho más grande que la vía oral, ya que no es una vía que esté no sea una vía muy, popular, si bien ahora hay medicamentos analgésicos que se administran por vía sublingual, por lo general es una vía de administración que no es muy conocida y requiere de mayor colaboración, sobre todo en personas sobre todo en niños o en ancianos o en personas que tienen una alteración de la conciencia que no van a poder seguir las indicaciones. Otra de las vías enterales es la vía rectal, porque creo que no lo dije al principio, pero la vía enteral significa que es la vía que va a usar el tracto digestivo. Entonces nosotros hablamos de la vía oral, que usa la deglución y va al estómago y duodeno, la vía sublingual, que usa la cavidad oral,
y la vía rectal, que es la administración del medicamento en el interior del recto. Su uso puede tener efectos locales o sistémicos, o la de evacuar la ampolla del recto. Es una vía de absorción rápida, es una vía de absorción rápida, es una vía muy errática, me había trabado, es una vía muy errática, porque hay una parte del recto que drena mesenterio, y hay la vascularización del recto, hay una parte que drena mesenterio y hay una parte que drena vena cava. Entonces, en la parte si el medicamento se absorbe en la parte inferior del recto, va a tener una circulación sistémica inmediata, pero si se absorbe en la parte más proximal del recto, va a tener atravesamiento del primer paso hepático. Entonces es una droga que lo evita parcialmente el primer paso hepático, pero esto le da las características de ser una vía muy errática. Su uso local se usa mayoritariamente como anestésico, en casos de problemas de hemorroides, y en su uso sistémico se usa, por ejemplo, como antipiréticos en niños o anticonvulsivantes, y en su efecto de evacuación se usa generalmente a través de enemas o supositorios. Igual eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta vía de administración rectal? Es una vía de absorción más rápida que la vía oral, tiene una mayor biodisponibilidad que la vía oral. Si bien parece que puede ser una vía dolorosa, no es una vía dolorosa. Si se utiliza con técnica correcta, no es una vía para nada dolorosa. Y sobre todo se utiliza mucho en situaciones en que la vía oral no pueda utilizarse. Por eso hablamos de los antipiréticos para niños, sobre todo en las convulsiones febriles, que se utiliza para disminuir esa fiebre y para aliviar las convulsiones. Entonces se utiliza porque es imposible utilizar la vía oral y lograr canalizar una vena en esas condiciones. A veces es muy difícil. También es difícil de encontrar medicación para la administración rectal. Como desventaja, tiene una absorción irregular incompleta, no es una vía cómoda, es poco aceptada, es una vía que tiene muchos tabúes y genera mucha incomodidad en las personas. Por lo tanto va a ser una vía que muy pocas personas prefieran, y para no someter a las personas a esa incomodidad se utilizan otras vías de administración que son mucho más cómodas de utilizar. No se puede utilizar en caso de diarrea porque no va a tener ningún efecto, y esta absorción se puede ver modificada por la cantidad de heces que se encuentren dentro de la ampolla del recto. Esto es cuando se busca un efecto sistémico. La cantidad de heces que se encuentran en la ampolla va a hacer que ese medicamento se disuelva entre las heces y que no logre entrar en contacto con la superficie, que va a hacer que se absorba. Si bien el recto está muy vascularizado, no es una zona que está fisiológicamente preparada para la absorción de nutrientes, como lo es el intestino delgado, así que va a ser una vía de administración muy dificultosa. Bien, entonces nosotros hablamos de estas tres vías de administración enteral: la vía de administración oral sublingual, la vía de administración enteral oral, la vía de administración enteral sublingual y la vía de administración enteral rectal. Pero ¿cuáles son estas formas farmacéuticas? ¿Cuáles son las formas en las que vamos a encontrar los medicamentos dentro de estas tres vías de administración? Y nos vamos a encontrar con varias formas dentro sobre todo de las formas orales. Lo primero que vemos es la forma de comprimidos,
que el comprimido lo que hace es polvo compactado, y se compacta de una forma que conserva su forma. Esto es sin recubierta y solamente es el fármaco con los excipientes que se necesitan para que pueda tener esta forma. Dentro de estos comprimidos, puede ser por compresión simple o por compresión múltiple, lo que se hace es que en las compresiones múltiples se generan varias capas de estos. Hoy me está sonando el reloj y no lo voy a encontrar. Bueno, no importa. Se encuentran varias capas de este medicamento y dentro de estas varias capas del medicamento van a tener momentos de disolución distintas porque van a tener compresiones distintas. El otro comprimido que vemos acá es un comprimido con una cubierta entérica. ¿Qué significa? Que va a estar el comprimido, como el anterior, por compresión simple, pero se le va a agregar una capa alrededor que lo que va a hacer es hacer que ese medicamento dentro del estómago no se disuelva y logre su absorción su disolución dentro del intestino delgado. Estas cubiertas, estas coberturas que tienen estos comprimidos, en una época eran de un azúcar, entonces yo ahora sinceramente no conozco ningún medicamento que venga con esta cubierta entérica hecha en azúcar, pero tenemos que saber de que existen y que estas son difíciles que no se pueden administrar en personas diabéticas. Aquí tenemos los comprimidos efervescentes, que lo que tienen los comprimidos efervescentes es un comprimido que necesita ser disuelto antes de ser administrado. Es una forma de administrar un polvo, digamos, dentro de un polvo que viene en forma de comprimido. Entonces se le agregan sales para que efervescan y favorezcan la dilución dentro de un vaso de agua y puedan ser administrados ya de una forma, en su forma disuelta. Entonces acá la disolución del medicamento se hace por fuera del organismo y tenemos que pensar que para poder administrar este fármaco primero tenemos que esperar a que se disuelva todo el comprimido. Para eso tenemos que esperar a que deje de efervecer, por más rico que sea tomar un efervescente mientras está efervesciendo, tenemos que esperar que se termine de disolver y ahí recién administrar el medicamento. Lo que tenemos acá abajo son cápsulas de gelatina dura, que básicamente esta cápsula de gelatina dura lo que hace es ser una cubierta entérica como la de estos azules. Es una cubierta entérica y adentro generalmente va polvo para no tener que administrarlo de esta forma o en forma de polvo, para que las dosis sean mucho más precisas. Y aquí al costado lo que tenemos son cápsulas con cubierta de gelatina blanda, que básicamente tiene la misma función que las otras cápsulas, nada más que aquí se pueden encontrar líquidos. Si ustedes piensan en ese ibuprofeno famoso, el Actron, que tiene esta forma farmacéutica, lo que tenemos es una cápsula con ibuprofeno en jarabe adentro. No se les ocurra nunca romper esa cápsula y tomar el ibuprofeno porque es asqueroso. Y también tenemos estas dos otras formas farmacéuticas, que son el jarabe, que son las soluciones. Estas soluciones pueden venir en dos tipos de formato. Pueden venir ya líquidas, en forma de solución, que son más líquidas, o pueden venir en forma de solución extemporánea. ¿Qué significa que es una solución extemporánea? Que nos viene el soluto del medicamento por un lado y lo que tenemos que hacer es completarlo con el solvente, que por lo general es agua, hasta la ranura, y que una vez que está reconstituido este fármaco ahí puede administrarse. Esto se da porque son medicamentos que son muy inestables en un medio acuoso y no pueden conservarse de forma correcta. Entonces, una vez que se reconstituye este fármaco utilizando agua, se puede guardar en aire ambiente o heladera, por lo general unos 15-20 días, pero todo depende de las indicaciones del fabricante.
esto tiene que estar bien descrito dentro del prospecto. En cambio, en cuanto a las soluciones acuosas, pueden venir también en forma más líquida o pueden venir en forma de jarabes o jaleas que por lo general tienen agregados de azúcares y hacen que el medicamento sea un poco más agradable a la hora de digerir. También podemos encontrar dentro de las formas líquidas a las gotas, que bueno, me olvidé de poner en la presentación una imagen de las gotas, pero nos vamos a encontrar dentro de las formas líquidas las gotas. Dentro de las formas farmacéuticas sublinguales nos vamos a encontrar con gotas y con comprimidos. Las dos formas de administración sublingual se administran de la misma forma, por debajo de la lengua y tratando de hacer que esta dosis quede abajo de la lengua hasta su total disolución antes de deglutir. Con las gotas es una forma mucho más sencilla porque se absorbe rápidamente, en cambio el comprimido esta vez se demora un determinado tiempo en disolverse y es un poco más tedioso de realizar. En cuanto a las formas farmacéuticas rectales, nos vamos a encontrar con supositorios que pueden tener medicación para su efecto local como aliviadores del dolor hemorroidal o se utilizan para estimular por reflejo el recto y así lograr evacuar. Nos vamos a encontrar con los enemas y dentro de los enemas tenemos varios tipos de enemas porque tenemos los enemas con retención y sin retención. Los enemas con retención por lo general tienen algún efecto local o sistémico, pero tienen que ver con algún tipo de fármaco, y los que no tienen retención por lo general son para evacuar intestino. Si bien hay distintos tipos de enemas según a dónde pretendemos que este medicamento llegue, nos vamos a encontrar con enemas de este tipo, como el que está acá en la imagen, que es un enema casero, que se utiliza para evacuar intestino, pero también tenemos los enemas en los que se va a progresar una sonda a través del recto, unos 30 centímetros a través del recto, para administrar medicación o para administrar algún elemento de contraste, o inclusive también para evacuar el intestino delgado y la ampolla, el intestino grueso y la ampolla del recto. También nos vamos a encontrar con pomadas, que son pomadas de aplicación local, pero que tienen que atravesar, al tener que atravesar los esfínteres del ano, necesitan de un pico de aplicación, porque si no estaríamos aplicando ese medicamento en el ano y no en el recto. Bueno, ya terminamos de hablar de las vías de administración natural enteral. Hablamos de la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. La vía oral es la vía con mayor aceptación dentro de los usuarios de fármacos, dentro de la población en general. Es una vía muy segura, muy práctica y es la vía de administración por excelencia que tiene hoy la farmacología y es la vía de administración por excelencia que ha tenido históricamente la farmacología. Vamos a continuar con la vía de administración inhalatoria y nasal. Primero vamos a hablar de la vía inhalatoria nasal, que es la administración de medicamento a través de la mucosa nasal. Esta administración del medicamento, si bien puede perseguir efectos locales, también tiene efectos sistémicos. La diferencia, esta vía de administración podría haber estado englobada dentro de las vías de administración tópica de las mucosas, pero preferí agruparlo dentro de las vías inhalatorias porque utiliza el tracto del sistema respiratorio, forma parte de las vías aéreas, y si bien la boca también forma parte de la vía aérea, la administración sublingual la
la pusimos dentro de las vías enterales. La vía nasal sí tiene vinculación directa con el sistema respiratorio y muchas veces se administran medicamentos a través de las fosas nasales para que se atraviese estas fosas y lleguen al sistema respiratorio, pero también hay medicación que se utiliza que se administra en las fosas nasales, persiguiendo su efecto local, como la descongestión de las mucosas, en procesos inflamatorios o relajación de la musculatura nasal. También se aplican medicamentos para que se vehiculicen sistémicamente. Muchos de estos medicamentos son medicamentos hormonales, o inclusive son medicamentos que se administran por vía nasal para que tengan una vía sistémica y mejoren el sistema respiratorio. La vía nasal es una vía que también está muy vascularizada. Es una vía que tiene una absorción muy rápida y tiene una vehiculización muy rápida. Tiene una biodisponibilidad bastante buena. Y es una vía que, si bien puede ser un poco incómoda, es fácil de administrar. Como ventajas de la vía nasal, podemos describir que requiere de dosis muy pequeñas, porque es un sitio muy pequeño de administración y porque se vehiculiza rápidamente y porque tiene una sistematización de la droga absorbida muy rápida y permite la autoadministración. Como desventajas podemos describir que puede traer trastornos locales y pasajeros, como la irritación y sequedad de la mucosa nasal, sobre todo en las soluciones que se utilizan para la descongestión nasal, que tienen un efecto local, terminan teniendo una forma que termina generando una cierta dependencia a la utilización de estos fármacos para lograr esa descongestión. Como consecuencia de esta utilización exacerbada del medicamento, puede traer una congestión crónica y bueno, esto puede generar dependencia del producto. Las formas farmacéuticas que vamos a encontrar para la vía inhalatoria nasal, nos vamos a encontrar con pomadas, nos vamos a encontrar con gotas y nos vamos a encontrar con spray. Estas pomadas a mí siempre me recuerda cuando yo era chico y mi abuela me ponía la pomada de eucaliptus en las fosas nasales cuando estaba resfriado. Son pomadas que persiguen un efecto local, más que nada. Y por lo general no son administradas propiamente en la mucosa nasal, sino que son administradas en las narinas y a través de la inhalación llega este medicamento a la mucosa nasal. Las gotas sí son administradas a través de la mucosa nasal, son un poco más desagradables de administrar, pero es una vía sencilla y bien aceptada. Y por otro lado están los sprays, que lo que se genera es una vaporización del medicamento para que se distribuya muy fácilmente a través de todas las mucosas y pueda ser bien absorbido. Por lo general, los fármacos que vienen en este tipo en spray tienen una dosificación mucho más exacta que las otras dos, ya que de las otras dos depende mucho quien opere, cómo va a ser administrado. Tienen una forma de administración mucho más precisa y por lo general los suplementos farmacológicos sistémicos son los que se administran por spray. Otra vía de administración que utiliza las vías respiratorias es la vía inhalatoria bronquial.
La vía inhalatoria bronquial es la administración de drogas vehiculizadas por el aire inspirado para obtener efectos locales y generales. ¿Qué es esto? Que nosotros lo que vamos a hacer es administrar medicamentos a través de las vías aéreas, y estos medicamentos a través de las vías aéreas van a llegar hacia el árbol bronquial. En el árbol bronquial van a producir un efecto local que es que lo que va a hacer es, a través de la impactación de las partículas en las vías aéreas superiores, en el árbol traqueobronquial y en los alvéolos, va a producir un efecto local sobre esos tejidos, o va a absorberse y va a atravesar los alvéolos y va a llegar a la circulación sistémica, y se va a buscar que tenga un efecto sistémico. Un ejemplo de esto es las anestesias. Las anestesias que se utilizan por inhalación de gases, y hay medicamentos que se administran por esta vía y que, si bien se persigue un efecto local, tiene efectos sistémicos no deseados. Por ejemplo, el salbutamol es un medicamento que se administra para evitar el broncoespasmo, se vehiculiza a través de las vías respiratorias, llega hacia el árbol bronquial, produce su efecto en el árbol bronquial, pero al mismo tiempo genera taquicardia, y esta taquicardia la genera como un efecto sistémico de esta droga. Entonces esta droga va a generar un efecto local en el árbol bronquial, también va a ser absorbida y va a generar un efecto sistémico. ¿Cuáles son las ventajas de la vía inhalatoria bronquial? Es que es de rápido comienzo y que es cómoda para el paciente. Si bien se describe como una vía cómoda, muchas veces es difícil de administrar en niños, que les resulta fastidioso poder administrar algo por esa vía. Como desventaja tenemos una fugacidad en la acción. Si bien tiene una buena eficacia a la hora de ejercer su efecto, sobre todo el efecto local, tiene efectos muy rápidos, y por lo tanto va a tener una acción rápida, y va a dejar de cumplir esa acción de una forma muy rápida. Puede irritar el tracto respiratorio. Si bien los aerosoles vienen con un dosificador muy fácil de administrar, y tiene dosis bastante precisas, es muy difícil muchas veces administrar esa dosis. O sea, tenemos un aparato que administra de forma fácil la dosis, pero se puede volatilizar, puede haber una mala técnica. Las técnicas de administración de estos fármacos son técnicas, no quiero decir complejas, pero sí que requieren de cierto entrenamiento, de cierta atención. Entonces, si uno no tiene expertez si el paciente no tiene expertez en la utilización de la técnica, muchas veces lo que va a hacer es que ese fármaco no se logre administrar de una forma correcta, y por lo tanto haya fuga de ese fármaco, y no podamos tener una dosificación acertada. Y como desventaja también es que es una forma poco económica, porque requiere de dispositivos que, si bien la nebulización es un dispositivo económico, los otros dispositivos que tenemos para la administración de la forma inhalatoria no son dispositivos que tengan una facilidad para producirse. Las formas farmacéuticas que vamos a encontrar va a ser la nebulización, que si bien es la forma más económica, es la forma más sencilla de administrar, también es la forma que más errática es, porque es difícil de determinar cuál es la cantidad de droga que ha llegado al árbol bronquial. Es una vía que requiere de tiempo, porque no se va a administrar en forma sencilla, sino que requiere de que se vehiculice todo el líquido que se está administrando dentro de esa nebulización con las drogas que se está administrando, que ese líquido logre hacerse vapores, y que ese líquido sea inhalado
y es una técnica que requiere, dependiendo de la cantidad de líquido, unos 5 minutos, 5 o 10 minutos para una sola dosis. Otra forma farmacéutica son los aerosoles, que si bien estos aerosoles pueden administrarse directamente a través de la boquilla, inhalando, haciendo una inhalación profunda al mismo tiempo de que se gatilla, suele acompañarse de aerocámaras, que la aerocámara lo que permite es que el aire, el aerosol que larga a través del disparador quede en esta cámara atrapada, y al estar la mascarilla apoyada en la boca, la persona puede ir respirando y va respirando ese gas que se vehiculizó, ese aerosol que se vehiculizó a través del dispositivo. Esta aerocámara se utiliza generalmente en niños, pero también se puede utilizar en adultos, sobre todo cuando no se tiene la coordinación necesaria para poder hacer para poder disparar el puff y inhalar al mismo tiempo. Cuando no se logra coordinar esa acción, sobre todo en personas que no lo utilizan habitualmente, es necesario la utilización de aerocámara. Y la última forma farmacéutica que tienen las vías inhalatorias son los polvos inhalatorios. Estos son dispositivos en donde adentro de esos dispositivos se colocan unas cápsulas parecidas a las cápsulas de cobertura de gelatina dura. Entonces se ponen adentro de esos dispositivos. Cuando se aprieta un determinado botón o se acciona una determinada palanca, se rompe esa pastilla, y en ese momento hay que ponerse el aparato en la boca e inhalar profundamente por alrededor de 5, 10, 15 segundos, según lo que indique el fabricante de cada dispositivo y de cada fármaco. Entonces se inhala un polvo y ese polvo se vehiculiza por las vías aéreas. Entonces, dentro de esta vía de administración tenemos varias formas farmacéuticas. Tenemos la forma líquida, yo estoy señalando con la mano la pantalla. Tenemos la forma líquida a través de la nebulización, tenemos la forma gaseosa a través de los aerosoles, y tenemos la forma sólida a través de los polvos inhalatorios. Bien, entonces hasta acá nosotros lo que vimos fue la vía de administración enteral, la vía de administración inhalatoria y nasal, y ahora vamos a ver la vía de administración tópica. La vía de administración tópica la podemos dividir a través de la vía de administración entre mucosas, vamos a volver para atrás, entre mucosas y piel. Vamos a empezar viendo la vía de administración de mucosas. La vía de administración de mucosas es la aplicación directa del medicamento sobre las mucosas de orificios naturales como la conjuntiva ocular, el oído, la uretra y la vagina. Como les dije antes, acá también podríamos haber incorporado a las vías nasales, que tienen un poco más de lógica con la definición de la vía a través de las mucosas, pero preferí dejarlo dentro de las vías inhalatorias porque me parecía mucho más adecuado a la hora de describirlo. Estas son, por lo general, son vías de administración en las que se buscan efectos locales. Si bien se pueden percibir efectos sistémicos en estas vías de administración, y de hecho tienen efectos sistémicos estas vías de administración, se utilizan estas vías generalmente para efectos locales. Si se buscan efectos sistémicos, estos espacios, estos tejidos son lugares en donde hay una gran vascularización, y entonces poder administrar un medicamento y que este medicamento logre atravesar las membranas y llegar a vía sistémica es viable, pero también son lugares en donde a veces son difíciles de penetración de medicamentos y es preferible la utilización de formas locales que sistémicas de administración. Si bien
son mucho más permeables que la piel, por lo general se buscan efectos sistémicos. En cuanto a las vías de administración de mucosas, solo vamos a ver la vía oftálmica y la vía vaginal. Si quieren ver las otras vías de administración, les recomiendo que busquen en el libro que tienen en la sección de bibliografía. En ese libro están descritas la vía óptica y la vía uretral. Lo mismo que todo lo que estoy hablando en este video está descrito en el libro. Si bien es sencillo de leer, a veces se complica el cohete, por decirlo de alguna forma. Tiene formas un poco difíciles de expresarse, pero los invito a que lo lean, y que si tienen alguna duda con respecto a lo que estoy diciendo a través de los videos, o que no podemos resolver acá o en los otros espacios educativos, en el Zoom o a través del Google Classroom, los invito a que lean el libro, a que se saquen las dudas y que comparen esto que estamos hablando a través de los videos con el libro. Volviendo al eje, la vía tópica oftálmica consiste en la aplicación directa sobre el ojo de preparados oftálmicos. Estos fármacos sufren un proceso de absorción principalmente a través de la córnea, y distribución a través de los tejidos oculares, y también sufren procesos de metabolización y excreción. Pero, a diferencia de los otros fármacos, que esto lo hacen en forma sistémica, los fármacos oftálmicos por lo general lo hacen dentro del propio glóbulo ocular. Entonces son fármacos que van a ser administrados, que van a ser absorbidos, que van a ser distribuidos, que van a ser metabolizados y que van a ser excretados, pero no de forma sistémica como lo habíamos visto en el video anterior, sino que va a ocurrir todo dentro de ese órgano, y probablemente la excreción se haga de el metabolito o la fracción de medicamento que directamente ya vaya a la circulación sistémica para ser eliminado por la vía que sea eliminado, si no es eliminado por el propio ojo a través de la vía lacrimal. Es un sitio de aplicación muy difícil porque se debe aplicar en el saco conjuntival, y el saco conjuntival es un espacio muy pequeño, inclusive más pequeño que las gotas que se pueden administrar, y por lo tanto tiene una pérdida del medicamento de alrededor del 90%, que esto hace que tenga una biodisponibilidad pequeña, pero no porque tenga problemas con la absorción, sino porque hay gran cantidad de ese fármaco que es de alguna forma desperdiciado con el lagrimeo cuando se administra, porque gran parte de ese medicamento directamente no entra en el lugar donde va a ser absorbido. Dentro de las formas farmacéuticas que tenemos en la forma oftálmica, tenemos las gotas oftálmicas y las pomadas oftálmicas. Las gotas oftálmicas son muy conocidas, son las que se utilizan por lo general las dos se utilizan para las infecciones en el ojo. Las gotas oftálmicas también se utilizan como colirio, como ayudante de producción de lágrimas o como reemplazo de lágrimas. Se utiliza para el cansancio de ojos. En cambio, las pomadas se busca un efecto más antibiótico, y son ampliamente utilizadas en el tratamiento en la prevención de las lesiones oftálmicas en los pacientes que se encuentran internados en terapia intensiva. Los pacientes que se encuentran internados en terapia intensiva por lo general suelen estar sedados, y esa sedación viene acompañado de relajantes musculares, entonces el reflejo del parpadeo muchas veces está aminorado, disminuido o perdido, y se reemplaza, no es que se reemplaza, sino que se previenen las lesiones que pueden ocurrir por esa disminución de la motilidad del globo ocular y por esa disminución del parpadeo con geles oftálmicos, geles o pomadas oftálmicas.
Otra de las vías que vamos a ver a través de mucosa es la vía tópica. Es la introducción del medicamento dentro del canal vaginal. Si bien la vagina tiene una vascularización muy importante y se pueden administrar medicamentos para que lleguen a forma sistémica, esta vía es utilizada para el tratamiento de afecciones locales como las micosis o picazones vaginales, y por lo general son formas farmacéuticas que están utilizadas, que están pensadas para ese tratamiento. Prácticamente, si bien se podría utilizar para la administración de un fármaco en forma sistémica, no hay fármacos o por lo menos no conozco fármacos que utilice esta vía de administración, porque aparte solamente se podría usar en un determinado tipo de población, lo cual sería un medicamento difícil poco económico. Entonces, la mayoría de los fármacos que conozco para la utilización de esta vía es para su efecto local. Las formas farmacéuticas que tenemos para estos tipos de fármacos son las pomadas y los óvulos. Hay óvulos que vienen con un dispositivo para poder llegar, porque hay que atravesar la vagina. Yo ahí puse un dibujito que se ve muy poco, pensé que se iba a ver un poco mejor hacia dónde tendría que llegar el óvulo cuando se administra por vía vaginal. Y también nos vamos a encontrar con pomadas vaginales que también deben ser utilizadas a través de algún tipo de dispositivo para que puedan llegar. Los óvulos no siempre tienen que ser utilizados, si bien se pueden utilizar con el dedo. Son vías de administración que por lo general a la hora de ser instrumentadas por otra persona que no sea la persona que va a recibir ese medicamento, son situaciones que generan incomodidad. Por lo tanto, tienen que preservarse mucho la intimidad de las personas. Por lo general, no por lo general, siempre hay que preservar la intimidad de las personas, pero las vías de administración, tanto rectal como vaginal, son vías que generan mucho pudor en las personas y hay que prestarle mucho más atención a la hora de resguardar la intimidad y de ser cautos a la hora de administrar estos medicamentos, porque se ponen en juego cierto tipo de sentimientos y de relaciones que hay que cuidar y que no tenemos que ejercer poder sobre ellas. Tenemos que, prestarle mucha atención a la intimidad de las personas. Siempre hay que prestarle mucha atención a la intimidad de las personas. Bueno, esto es lo que extraño de las clases presenciales, de divagar. Siempre hay que prestar mucha atención a la hora de ejercer un cuidado de enfermería con respecto a la intimidad de las personas. Hay personas que necesitan hablar en espacios que sientan mucho confort, hay personas que son más dadas, pero nosotros tenemos que entender que tenemos una relación de poder en esas personas, porque nosotros estamos ahí, somos los que tenemos el saber, somos los que tenemos el papel que dice que sabe, y la otra persona es la que viene hacia nosotros en busca de que nosotros le podamos brindar una determinada ayuda. Entonces eso nos relaciona en una situación de poder y tenemos que ser conscientes de esas situaciones de poder y que esas situaciones de poder muchas veces hacen de que no podamos tener un trato horizontal, y creo que siempre tenemos que bregar para que podamos horizontalizar ese trato y que podamos generar cuidados de calidad en donde nunca sean sin consentimiento. A la hora de administrar fármacos, el consentimiento es fundamental, ya sea por la vía vaginal o por la vía oral o por la vía ótica o por la vía oftálmica.
toda administración de fármaco tiene que estar consentida, todo cuidado de enfermería tiene que estar consentido. No podemos ejercer ese poder que tenemos sobre las personas, ese poder real que tenemos sobre las personas, en forma tan arbitraria, sino que tenemos que ser conscientes de ese poder y poder horizontalizar el cuidado y hacer que las personas se sientan cómodas y sobre todo sepan qué es lo que se está haciendo sobre su propio cuerpo. Bueno, volviendo al eje, vamos con, creo que es la última de las vías que vamos a ver en este video, que es la vía tópica cutánea, que es simplemente la aplicación del medicamento directamente sobre la epidermis. Si bien hace mucho tiempo se consideraba que la vía de administración cutánea era una vía de administración que se utilizaba solamente para conseguir efectos locales, a lo largo del tiempo se ha visto de que hubo manifestaciones sistémicas de determinados fármacos que se aplicaban a través de la piel, y estas afecciones sistémicas o estos efectos indeseados sistémicos que se vieron a través de la administración de medicamentos que fueron utilizados por vía cutánea, se puso en manifiesto de que era una vía en donde se absorbían medicamentos y que se podía conseguir un efecto sistémico a través de esta aplicación, y que es una vía válida para este tipo de medicamentos y para este tipo de interacciones, y que al mismo tiempo es una vía sencilla de aplicación y que es una vía barata. Es una vía que se usa sobre todo en sus efectos locales, más que nada como una vía antiinflamatoria, analgésica, una vía antihistamínica. Nos vamos a encontrar con un montón de formas farmacéuticas, con un montón de fármacos que tienen como finalidad la disminución del dolor, de la inflamación en una región local. También podemos tener un efecto anestésico, que no es lo mismo que un efecto analgésico. La anestesia es el bloqueo de la sensibilidad del dolor y la analgesia es la disminución del dolor. Entonces vamos a tener un efecto antiinflamatorio, analgésico, podemos tener un efecto anestésico. Un ejemplo muy claro del efecto anestésico, que si bien no es cutáneo, pero es el muelita, que son esas gotitas que se usan para el dolor de muela. No es cutáneo, pero fue el primero que se me vino a la cabeza. Y al mismo tiempo también se utiliza para administración de fármacos en forma sistémica. Por lo general se usa para reemplazo hormonal, o se encuentran los parches de nicotina para dejar de fumar. Hay anticonceptivos que son parches. Hay muchísima medicación que se puede administrar a través de forma cutánea. Hay que tener en cuenta de que hay muchos factores que modifican la penetración cutánea de estos fármacos, ya sea para su acción local o para su acción sistémica, y es que la zona de la piel no es lo mismo administrar un fármaco, y vamos a ponerlo en situaciones extremas. No es lo mismo administrar un fármaco en la planta de los pies, que es una zona que por lo general está muy curtida, que tiene muchas callosidades y que va a ser una zona en donde ese fármaco no va a poder persistir mucho en el tiempo, porque deambulamos y porque es una zona muy poco permeable, a ponerlo, por ejemplo, en la zona escrotal, que es una piel muy fina y delgada, que es una piel vascularizada, que es una piel que está extremadamente protegida. No es lo mismo la zona inguinal que el dorso del brazo. La zona de la piel se ve afectada no solamente por la vascularización o por el grosor de la piel, sino que por su facilidad, digamos. Una forma muy sencilla de dejar un parche es en la región dorsal del brazo.
Y no, qué sé yo, en la entrepierna, que es más probable que se salga porque hay fricción, o no, o porque por lo general usamos pantalones. Otra de los factores que van a modificar esta penetración es el estado de la piel. No es lo mismo la piel íntegra que la piel dañada. No es lo mismo una piel que está exacerbada con un proceso alérgico o una piel que no lo está. La temperatura de la piel es muy importante porque la piel, mientras más temperatura tenga, mayor vascularización vamos a encontrar. Lo mismo que la temperatura ambiente, va a hacer que una temperatura ambiente con mayor vascularización, con temperatura normal, vamos a tener una vascularización mucho más grande que con temperaturas frías, que no va a haber una gran vascularización. Y la edad también es un rol muy importante. Se han descrito intoxicaciones con alcohol en niños que han atravesado el alcohol por vía cutánea, cuando gente le frotaba todo el tiempo alcohol en la panza, no sé para qué. También hay una fragilidad capilar muy importante en la ancianidad, entonces va a haber una piel muy frágil y va a hacer que se vea afectado esta penetración cutánea. Y las formas farmacéuticas que encontramos para la aplicación cutánea van a ser polvos, cremas, aceites, o lociones, parches y aerosoles. Polvos, tenemos por ejemplo los polvos cicatrizantes, tenemos el talco, tenemos fármacos que se administran en forma sólida a través de la piel y que van a buscar determinado efecto, por lo general local. Dentro de las cremas las podemos clasificar entre ungüentos, pomadas y cremas. La diferencia entre el ungüento, la pomada y la crema es que el ungüento tiene una base oleosa, es una base oleosa. La pomada es un componente sólido con un componente acuoso, entonces tiene esa forma más parecida al líquido, tiene esa forma húmeda, pero en realidad es un componente sólido con una base acuosa para que pueda vehiculizarse, y la crema es una crema en base acuosa, entonces no vamos a tener ese componente sólido, sino que vamos a tener la crema con su componente acuoso, con el fármaco disuelto en esa crema, y la pomada ya es un componente sólido que tenga algún componente acuoso o oleaginoso, y el ungüento va a ser una base oleosa. Dentro de las formas líquidas nos vamos a encontrar con las formas líquidas que tengan base alcohólica, que tengan base oleosa o que tengan base acuosa. Hay distintos tipos de soluciones de lociones para administrar por la vía cutánea. Son muy usadas en cosmética. Y en cuanto a los aerosoles, tenemos ahí el ejemplo del aerosol del algispray, que es el que se utiliza en deportistas como anestésico local, anestésico y creo que es antiinflamatorio también, local, que utilizan los futbolistas. Y en cuanto a los parches, ahí tenemos un ejemplo de los parches que se utilizan, y ahí podemos encontrar distintos tipos de fármacos. Como dije antes, hay hasta anticoncepción en forma de parches, los parches de nicotina, y bueno, estas son algunas de las formas farmacéuticas que encontramos con la vía cutánea. También quiero decirles de que hay muchas más formas, no sé si muchas más, pero hay muchas formas farmacéuticas que no he descrito acá. También les recomiendo de que estas formas farmacéuticas le peguen una ojeadita en el libro.
Si bien lo que hablamos es, digamos, un resumen de lo que está en el libro, se los recomiendo de que lo revisen, que lo miren, que se amiguen con ese tipo de lectura. Nosotros como enfermeros tenemos que leer, tenemos que estar continuamente actualizados, y esa continua actualización es lo que va a hacer que nosotros seamos enfermeros que estemos formados y que podamos estar todo el tiempo en la vanguardia con respecto a lo que tiene que ver toda nuestra profesión. Les recomiendo no solamente que lean los libros técnicos, sino que lean las revistas, que lean las revistas de enfermería, que estén actualizados todo el tiempo, si bien este es un momento un poco extraño, en donde no solamente es extraño para nosotros por la cuarentena y por el coronavirus y toda esta situación que está pasando. Ustedes están en un proceso de aprendizaje, que es un proceso que lleva tiempo, que lleva mucha energía, que lleva mucha fuerza. Así que nada, creo que se me hizo larguísimo el video, no sé por dónde voy. Espero que les haya resultado sencillo de entender, espero que les haya resultado agradable, que no los haya aburrido. Hoy cambié un poco mi forma, cambié el fondo ya me siento youtuber. Bueno, nada, eso, espero que les haya resultado agradable, que les haya resultado cómodo, que les haya resultado fácil de entender y sobre todo que les haya resultado interesante. Bueno, como siempre les voy a dejar una guía para que resuelvan con este video, para que ver más o menos cuáles son las dificultades que van teniendo y que podamos seguir con esta dinámica a través de las videoconferencias, con las consultas y el resto de las actividades que tenemos a través de Classroom. Extraño mucho las clases presenciales, pero bueno, también es una buena forma de producir este tipo de videos que ya van a quedar armados y que también son una base de consulta muy importante. Bueno, nos estamos viendo, como un abrazo virtual para todos y hasta la próxima.